Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy contento porque hoy os traigo al canal un vídeo muy especial, un vídeo que he hecho en colaboración con Carla Díaz, una youtuber que tiene un canal muy interesante que se llama Investigando la Historia, que si no lo conocéis os recomiendo que vayáis corriendo a su canal y os suscribáis porque realmente tiene un contenido apasionante. Tuve la suerte de poder charlar con ellas sobre el mito, sobre algunos mitos de la Biblia y me ha dado permiso para compartir el vídeo de nuestro encuentro con vosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Espero que lo disfrutéis y ahora os dejo con los dos, con Carla y conmigo. Así que nada, cuidaos mucho, confío en que os guste. Id, por favor, a su canal a suscribíos, que de verdad merece mucho la pena. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, Ultrella. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y en esta ocasión estoy en compañía del profesor César Espinel. Mucho gusto, ¿cómo estás? Desde España a Chile. Igualmente, Carla, un placer estar aquí. Bueno, y por supuesto, lo primero, muchísimas gracias por abrirme este espacio y esta oportunidad para que charlemos un poquito de estos temas que siempre son tan interesantes. Y este tema que vamos a charlar hoy, en este día, es muy interesante. Para mí es fundamental para comprender la Biblia. Entonces, tú eres profesor de mitología, de simbología, de la historia de las religiones. ¿Es así, cierto? Sí, así esos efectivamente son un poco los campos en los que me muevo, metiendo un poquito de historia del arte, pero sí, sí, suelen ser, en esas aguas nos estamos moviendo, eso es. Y el centro Ultrella, cuéntame de él. Pues sí, el Centro Ultrella en realidad ha nacido este año pasado con todo el tema de la pandemia, porque yo, claro, hasta entonces, desde el 2017, estaba dando clases en un centro que hay aquí en Madrid de desarrollo personal que se llamaba Escuela de Atención, donde daba cursos de mitología comparada, ¿no? Tanto de las culturas de Occidente como de las de Oriente. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó la pandemia, nos tuvimos que encerrar todos en casa y entonces nosotros lo estábamos haciendo todo presencial, no teníamos nada en virtual. Y entonces, hasta que la propia Escuela de Atención empezó a moverse un poco por el tema del campus virtual, hubo un parón. Y entonces yo dije, claro, yo no me puedo permitir estarme aquí, vaya usted a saber el tiempo, sin hacer nada. Pues claro, también otra parte de mi trabajo es ser guía turístico por Madrid, pero claro, tampoco podía porque no se podía salir. Así que dije, oye, ¿y por qué no lo que estaba haciendo lo convierto yo mismo en un formato virtual? Y eso es lo que he hecho. Y así en realidad surgió Centro Ultrella, que era una idea a la que ya le llevaba yo dando vueltas durante unos cuantos años, ¿no? La idea de tener un espacio de divulgación, de estudio, de transmisión de todas estas tradiciones simbólicas religiosas de la humanidad. Bueno, Que de... partimos ya que hablamos que eres profesor de mitología y es lo que a mí me interesa muchísimo el tema de la mitología, lo que hablamos un poco antes de comenzar esta grabación, lo importante que es saber de mitología para poder comprender la Biblia. La Biblia es literatura, hay muchos relatos mitológicos en ella, aunque a mucha gente que está en la religión le cuesta entenderlo. Mucha gente de la religión ve todo literal, cree que todos esos personajes existieron en algún momento. Entonces, cuando tú les hablas de mitología, la palabra mitología en sí les carcome, les provoca una pequeña alergia. Entonces, partimos, César. ¿Qué es la mitología? ¿Qué es un mito? Sí, pues sí, es verdad, y además qué razón tienes, y eso ocurre por una circunstancia interesante de nuestro tiempo, que es el significado que le hemos dado a la palabra mito. O sea, lo primero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el mito es ante todo un relato simbólico, es decir, es un relato que participa de un tipo de lenguaje que es el lenguaje metafórico, es el lenguaje poético, es el que se utiliza precisamente para expresar lo inefable. En una poesía, cuando alguien lee sobre el mar o sobre un árbol, no se está refiriendo al mar y tampoco se está refiriendo al árbol, aunque utilice esas palabras.
¿no? Entonces, en este mundo posmoderno en el que nos ha tocado vivir, la palabra mito ha quedado degradada a un sinónimo de mentira y de falsedad, ¿no? Entonces, claro, esto es terrible porque de las 4 acepciones que tiene la palabra mito en español, nos hemos quedado solamente con la cuarta, que dice que un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen una serie de cualidades o de excelencias que en realidad no tiene. En absoluto, o sea, eso no es un mito, eso será otra cosa, pero no un mito. Entonces, me vas a permitir, por favor, que comparta las 2 primeras acepciones que realmente son las más importantes y son las que nos interesan a nosotros. La primera dice que un mito es una narración, siempre es un relato maravilloso, situado fuera del tiempo histórico y protagonizado por personajes que tienen un carácter divino o heroico. Claro, aquí habría que ver qué entendemos por divino y qué entendemos por heroico, que también da para mucho, pero para lo que nos interesa ahora, quedémonos con la idea del relato y con que está fuera del tiempo. La expresión que tendríamos que utilizar y que sería la más correcta sería in illo tempore, ¿no? En latín, en aquel tiempo, ¿no? ¿En cuál? Bueno, pues cuando esa expresión de in illo tempore se utilizaba en las misas en latín, se referían a la Judea de hace 2000 años, pero los mitólogos han cogido esa expresión y la han transformado en el tiempo mítico, ¿no? Que es el tiempo fuera del tiempo. Y entonces así tenemos in illo tempore, tenemos érase una vez, tenemos hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? ¿Me explico? O sea, es ese tiempo que no es ningún tiempo, ¿no? Porque es la idea de la eternidad. Pasando a la segunda definición. Un mito es una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto de la condición humana. Claro, cuando vemos lo de la historia ficticia, rápidamente lo asociamos con la mentira, pero no, se está hablando del mundo de la ficción, del mundo de las ideas, del mundo imaginal. Es lo que estábamos comentando un poquito antes, ¿no? Vivimos en un mundo que está obsesionado con demostrar que los mitos tienen una base real, que es histórica, que se puede rastrear en el tiempo. Y entonces, cazadores de mitos. Entonces, hace poco, de hecho, yo vi un documental que intentaba explicar científicamente las plagas de Egipto. Ajá, el éxodo decodificado creo que es, ¿o no? Sí, sí, puede que fuera ese. No llegué a ver el título porque lo pillé a medio camino, pero sí era ese. Digo, a ver, que probablemente, y es posible, y por qué no, todos los mitos tienen una base, porque todos los mitos surgen de la experiencia, necesariamente. O sea, en el momento en el que el ser humano se desenvuelve en el mundo, su capacidad de abstracción y de pensamiento simbólico le lleva a dotar a las cosas de un significado. Ahora bien, es lo que tú decías. Eso no quiere decir que todo cuanto esté ahí contenido sea auténtico. Puede haber un núcleo auténtico, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que se construye sobre ese núcleo. Eso es lo maravilloso. Un mito es mucho mejor cuando es mentira, cuando no existe, porque es mucho más interesante. Entonces no se puede rastrear en el tiempo porque es in illo tempore, que hemos dicho, es el tiempo fuera del tiempo, es la eternidad. Ajá. Por darte un ejemplo, querido César, cuando se habla de las inundaciones, el diluvio bíblico. El diluvio bíblico sabemos que se comparte en historias, relatos mucho más antiguas. Por todo Mesopotamia era bien común, porque donde desembocaba el Tigris y el Éufrates, las inundaciones siempre surgían. Entonces, la gente que comienza a entender que el diluvio es un mito, en base a otros mitos más antiguos, dicen sí, pero es que hubo un diluvio. Es verdad, porque el mito se construye en base a una historia que sí fue verdad. ¿Qué tienes que decir frente a eso? Pues mira, te diría que efectivamente puede haber un trasfondo cierto, puede haber sido efectivamente lluvias torrenciales, puede haber tenido que ver con un deshielo, puede haber tenido que ver con una inundación. De hecho, no era raro que, por ejemplo, en Egipto, hombre, las crecidas del Nilo eran el pan de cada día de los egipcios. Entonces, efectivamente, la idea de unas aguas descontroladas, pues pueden haber servido perfectamente para fundamentar el mito del diluvio. Pero, lo que comentábamos antes, ¿qué es lo realmente importante del mito? ¿Que las aguas efectivamente anegaran la tierra o el significado que le da el ser humano a que las aguas aneguen la tierra? Y ahí ya empiezas a construir el mito. Entonces, el mito no es solamente historia, es más que historia.
porque es la significación que le das a ese evento, a ese Mm. acontecimiento. Si no, seríamos solamente animales, como todos los demás, que, oye, simplemente nos movemos en un plano de la realidad física, del mundo fenomenológico. Algo ocurre, actúa en función de ese algo y ya está. Y vuelve a ocurrir y vuelve a actuar exactamente igual. La cosa que tiene el mito es que precisamente nos permite trascender esa idea y transmitir una enseñanza. Entonces, Ah, vale, puede haber ese sustrato histórico, pero, insisto, lo que realmente nos hace humanos es la otra parte. Es el pensamiento mítico, el poético. Dice, ¿qué implica ver de repente el mundo sumido en las aguas? Pues te retrotrae, si os recordamos, a muchos, si no a la mayoría o todos, los mitos de la creación. Antes de que se cree el mundo, todos o casi todos hablan de que en el principio existía un océano primordial. Algo donde todo está contenido, donde todo es agua. ¿Qué implica el mito del diluvio universal? Es regresar a ese estado caótico primigenio para volver a una segunda creación. La creación no es solamente una, son mínimo dos o, como realmente es, cada año hay un diluvio. Porque cada año se vuelve a construir el mundo. Las fiestas de Año Nuevo que celebraban todas las civilizaciones antiguas no tenían otro objetivo más que ese, que era construir de nuevo el mundo. El mundo se reiniciaba. ajá, claro. Entonces, el diluvio es hacer un borrón y cuenta nueva, con una diferencia interesante con respecto a la primera creación. En la primera creación, todo absolutamente está contenido en ese océano primordial, es la potencia absoluta. Entonces, por así decirlo, el mundo imaginal pleno, donde todo es posible, donde todo puede manifestarse. Mientras que en el diluvio se regresa a ese estado primordial, pero con la diferencia de que hay un elemento que ha sobrevivido al orden anterior. Ajá. Y bueno, ¿qué nos muestra la Biblia? La Biblia nos muestra ya un diluvio muy diferente al diluvio de las otras civilizaciones, porque el de Atrahasis, de Gilgamesh, hay dioses involucrados, hay un politeísmo, que es ya lo que posteriormente en un Israel monoteísta es lo que la gente no quiere que vean, otros dioses, sino que a Yahvé como único Dios. Entonces, este Efectivamente. diluvio cambia todo el relato y en él tiene que haber solamente un Dios, que es Yahvé. Sí, efectivamente, ese es uno de los grandes problemas, entre comillas, que tiene la Biblia, que es efectivamente pasar en su producción textual a lo largo de los 1000 años de una concepción primero enoteísta y luego enteramente monoteísta, que claro, siempre necesariamente van a quedar esos retazos, ¿no? Y entonces efectivamente, ¿cómo cambias, cómo conviertes un mito de tradición de Oriente Próximo politeísta en uno monoteísta? Claro, hay que considerar siempre que todas las fuentes religiosas literarias de Israel, es decir, su mitología, proviene tanto de relatos propios como de los vecinos que tenían en el antiguo Oriente Próximo, ¿no? Que ya nos remiten a las mitologías de Sumer, de Babilonia, de Egipto, de toda la tierra de Canaán, ¿no? Además, en el siglo IV a.C. se imbuyen también de pensamiento helénico. Entonces, claro, toda esa mezcla va a crear una obra maravillosa que es la Biblia, pero es que eso no es malo. O sea, la Biblia, además esto lo decía también un sacerdote, la Biblia no la enviaron directamente desde el cielo por fax. O sea, esto fue escrito a lo largo de muchísimo tiempo con muchas tradiciones entremezcladas. Y sobre todo una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta. Todos los libros que conforman la Biblia están escritos en circunstancias muy distintas y en lenguas que no manejamos del natural. Son el hebreo y el griego con pequeños pasajes en arameo. Entonces, claro, esto es un auténtico desastre para nosotros porque implica que las sagradas escrituras de la cultura occidental y de gran parte del mundo están escritas en una lengua que no comprendemos. Entonces, Claro, y que las ediciones, las traducciones no han ayudado mucho, porque cuando se ha hecho el trabajo de traducción, muchos pasajes que ellos quizás no comprendían el contexto o que les asustaba entender que habían cosas que para el ambiente religioso no se podía saber, maquillaron mucho. El texto viene maquillado desde el hebreo, copia tras copia tras copia, y luego al español, traducción, al español, al portugués, al inglés. O sea, nos llega algo totalmente desvirtuado que era lo que quizás se escribió en aquellos tiempos.
Claro, efectivamente, pero por una cuestión también meramente práctica. O sea, llega un momento en el siglo III antes de Cristo en el que hay muchísimos judíos que no saben hebreo y que no saben leer hebreo, pero entonces necesitan también acceder a las sagradas escrituras de su pueblo. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues ya se tienen que traducir esas escrituras a la lengua vehicular de toda la cuenca mediterránea, que es el griego. La ¿Cuál es el Septuaginta. problema? Que es efectivamente, que sería el fruto de la Septuaginta. El problema es que, claro, que algunas palabras en griego no significan lo mismo que en hebreo y los traductores que lo hacen, a pesar de que la tradición dice que el propio sumo sacerdote de Jerusalén envió allí a 70 sabios a Alejandría para traducir al griego las escrituras, hoy sabemos que no, porque la Septuaginta está plagada de errores en la traducción de hebreo-griego, de que hay palabras en griego que habrían denotado mejor el significado original en hebreo. Si realmente lo hubiera hecho un judío conocedor del hebreo, habría empleado esas otras palabras. Y en cambio no lo hizo y utilizó otra. Y por lo tanto vino los problemas, ¿no? Claro. El gran ejemplo que se suele poner, la virginidad de María. Ese pasaje de Isaías 7, Que cuando lo habla de asocian a esa la Virgen doncella. María, claro. Efectivamente, eso es que se suele interpretar siempre como, mira, una referencia, que el cristianismo de hecho lo tomó así, una referencia al Mesías, a Cristo y por lo tanto a su madre como virgen. ¿Por qué? Porque los evangelistas y todos los escritores neotestamentarios utilizan como base del Antiguo Testamento, del Tanaj, la versión de la Septuaginta. No utilizan el Tanaj hebreo. Y entonces, ¿cómo tradujo la Septuaginta esa palabra hebrea alma, que en hebreo significa mujer joven? Pues lo puso como Parcenos, la Virgen. Pero claro, en hebreo ponía Alma, que es doncella o mujer joven, que podría haber puesto Betulá si hubiera querido decir virgen, pero no pone Betulá, pone Alma. Pero claro, fíjate a partir de ahí cómo se ha ido concadenando todo hasta que hemos llegado a día de hoy a defender que hubo una señora que siguió siendo virgen teniendo un hijo. Ajá. Bueno, ¿qué es lo complicado también? Que hoy en día la gente insiste en que las sagradas escrituras son inerrantes, que no vienen poco menos que el Señor a susurrarle, el Dios de todos los cielos a susurrar para que se escriban los pasajes. Entonces, cuando tú les muestras estos errores a la gente, que a toda luz son errores, Sí. ¿dónde queda ahí esa inspiración divina? ¿Dónde tú puedes seguir insistiendo en que hay una inspiración divina? Claro, pues mira, la Iglesia Católica lo que hace es que efectivamente habla por supuesto, la palabra de Dios y la revelación y todo ello, pero le pone un componente muy importante al factor humano, necesariamente. Y entonces defiende la idea de que la revelación es progresiva. Es decir, que la revelación es cierto que es única y que la Biblia está divinamente inspirada, pero que los que ponen por escrito todas estas cosas son manos humanas. Y por lo tanto están sometidas a unas circunstancias históricas y a un contexto muy determinado. En mi opinión, esto es hacer un poco de malabares, porque claro, tienes que explicar dos cosas que en realidad tendrían y parecen ser, de hecho, antagónicas completamente. Yo puedo llegar a entender, porque de hecho hay gente que así lo hace, que conoce todo esto y que efectivamente continúa considerando la Biblia como divinamente inspirada, y me parece fantástico. O sea, siempre que no se haga por imponer absolutamente ninguna idea, ni ninguna tradición, ni ninguna exégesis, ni ningún nada, a mí me parece fantástico lo que cada uno haga. De hecho, yo el principal problema lo tengo con esta idea del magisterio de la Iglesia, ¿no? Esto de que solamente la Iglesia, por tradición y por revelación y por la continuación apostólica, son los que realmente saben cómo se debe interpretar la Escritura. Yo en eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero entiendo que eso es solamente una cuestión ya de fe. Y el historiador de la religión no se ha de meter en cuestiones de fe. No es buena idea que se meta en cuestiones de fe, porque son competencias distintas. Ahora bien, una cosa es esa parte histórica de la creación del texto a lo largo de los siglos, y otra es la lectura simbólica que se puede hacer, que me parece muy interesante porque creo realmente que puede ser un punto de encuentro muy importante de aquí a unos años, precisamente en una época en la que estamos viviendo, en la que tantas tradiciones religiosas se dan la mano. Entonces hoy podemos hablar con un budista, con un judío, con un musulmán, con un sintoísta, y entonces tenemos ese acceso a todas las tradiciones religiosas del mundo que hace unos años era impensable. Entonces necesariamente necesitamos encontrar un lugar común de diálogo.
Porque efectivamente estos textos tienen una historia textual, crítica, histórica, valga la redundancia, pero también es importante subrayar que son textos religiosos y por lo tanto están vinculados con lo sagrado, con lo trascendente. Y por lo tanto, y esto lo han tenido claro todos los sabios, judíos, cristianos y musulmanes a lo largo de la historia hasta el siglo XIX, que es cuando aparece el fundamentalismo, pero hasta el siglo XIX nadie interpretaba literalmente las escrituras. Y de hecho decían que no era recomendable y que no era sano. Había que precisamente desarrollar toda una tradición exegética que permitiera actualizar constantemente el mensaje. Y si no se podía actualizar, se tenía que dejar respetuosamente de lado. Y no había ningún problema con esto. De hecho, el propio Talmud lo dice y Jesús lo repite. Dice, no, es que, lo dice en una frase muy buena, dice, es que el Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Es decir, el hombre, según nos relata el mito de la creación del hombre, el hombre es la cúspide de la creación y por lo tanto la ley divina está hecha para él, no el hombre para la ley. Por lo tanto, el ser humano, tal y como aparece en el relato del Génesis, es el vehiculante entre la creación y el creador. Es el protector del Edén. Pero no es yo te pongo una losa de piedra encima y cumple con ella enteramente a una costa de absolutamente todo lo demás. De hecho, eso es precisamente lo que vino a denunciar Jesús, ¿no? Jesús surge y muestra todo su movimiento rabínico precisamente en denunciar esas políticas en acorde con la ley de Moisés. Es decir, es que estáis asfixiando a la gente. Es al revés. Pero hoy en día es común que pasen por alto todo lo que dijo Jesús, que quedó ahí escrito en los evangelios. Es súper común. Sí, efectivamente. Y es una pena en realidad porque, claro, o sea, muchas veces nos perdemos también en debates teológicos de si era hijo o no hijo, de si era Dios o no Dios y de tal. Y en realidad muchas veces es mucho más sencillo. Es que eso en realidad hasta no importa. O sea, mira a ver lo que dice, lo que hace y si te sirve a ti, hombre, mujer del siglo XXI. Porque a lo mejor si te sirve de algo o a lo mejor no te sirve de nada. Y no pasa nada. Es que de verdad eso tranquiliza mucho. Saber, y se hace muy común, César, que la gente quiera hoy en día entender tal cual está escrita la Biblia, y la Biblia no es del siglo XXI. O sea, en ningún momento se quiso escribir para que nosotros nos rijamos hoy en este siglo por ella. Para nada, para nada. De hecho, vamos, es que no ya cada libro, que es que no hay, bueno, sí, en el Nuevo Testamento sí es más común, pero en el Antiguo Testamento, los libros que lo componen, te iba a decir, cada uno pertenece a las circunstancias de su época, pero es que ni siquiera es de su época, es que algunos tienen 3 épocas distintas de su redacción. Entonces, claro, hay, por ejemplo, en la Torá hay fragmentos que son del siglo IX o del siglo VIII antes de Cristo, pero que no alcanzan su forma final hasta el 450 antes de Cristo. Entonces, claro, todo ese periodo de años, ahí están los redactores trabajando en esos libros y cambiando y quitando y poniendo y demás. ¿Es algo denunciable? ¿Es algo censurable? Ni muchísimo menos. Es que los habitantes tenían una relación con sus sagradas escrituras, lo que entendían por sagradas escrituras era muy distinto a lo que entendemos nosotros. Claro. Nosotros solemos vehicular sagradas escrituras, una verdad inmutable, permanente, perenne, que nunca debe cambiar y que debe permanecer sobre todo. Y ellos decían, no, estas son sagradas escrituras por la forma en la que nos relacionamos con ellas. Son libros especiales porque tienen un significado especial. Y cuando las circunstancias del pueblo cambian, el significado de esto tiene que cambiar. Oye, porque qué maravilloso. No sirve. Claro. Pero así funciona. O sea, dicen, esto tiene que cambiar en función de que cambie la humanidad a la que va dirigida, la población a la que va dirigida, sino de qué me sirve a mí. Por eso hay tantas perspectivas de lo divino en la Biblia, ¿no? Porque unas veces se necesita al Dios del rigor, violento y criminal, y otras veces se necesita al Dios del amor y de la misericordia. Pero Dios es las dos cosas. Claro. Que algunos lo interpretan como un Dios bien bipolar, que a veces está de buena y otras de mala.
Bueno, en cierto sentido, no solamente sería bipolar, sino que sería todos los polos. Porque si estamos hablando de lo absoluto, de lo enteramente trascendente, necesariamente debe tener todo. Todo cuanto existe, todo cuanto venga a la existencia debe ser suyo. De hecho, ya sabes que la tradición mística judía afirma que toda la creación, todo el mundo fenomenológico y todo lo que somos capaces, no solamente de ver y sentir y apreciar, sino también de soñar, de pensar, de imaginar, todo eso son emanaciones de Dios. Es decir, que todo eso es Dios. Entonces, claro, ya la percepción es muy distinta. No es un señor anciano sentado en una nube, enfurruñado y lanzando rayos y tormentos y plagas, sino que la cosa se va volviendo cada vez más sutil y se le van dando distintos valores de significado. Ajá. Mira, y ese Dios que acabas de describir, ya ahí mezclas al Dios él y al Dios Baal. El Dios él Sí. está anciano de día, tirando rayos, ahí ya pasa a ser el Dios Baal. El Dios Yahvé es un complemento de otras deidades cananeas. Sí, de hecho, el dios Yahvé, lo más probable es que fuera uno más de los dioses cananeos. O sea, por lo que sabemos hasta hoy, en la tierra de Canaán, por supuesto que había un politeísmo semita, efectivamente, con la cabeza del panteón el dios El, otro dios era Baal, efectivamente, y probablemente Yahvé fuera uno más de ese concilio de divinidades, que de hecho también se transmite en la propia Biblia. Cuando el propio libro del Génesis, en el capítulo 6, habla de los hijos de Dios, en realidad originalmente son otros dioses. También en el libro de Job, fíjate, el libro de Job que empieza de esa manera tan bonita, de Dios sentado en su trono, ¿no? Y los ángeles, o ángeles interpretados por la posterior tradición judía y por lo tanto por la tradición cristiana, pero que en realidad eran también los otros dioses. Porque es un regusto de ese politeísmo antiguo que se tiene que ir adaptando con el paso de los siglos a un monoteísmo cada vez más estricto. Pero efectivamente, o sea, todos esos son dioses. Y Yahvé se convirtió en el dios tribal, en el dios protector, en el dios tutelar de los israelitas como pueblo cananeo. Exactamente igual que Marduk era el dios tutelar en Babilonia, pero eso no implicaba no reconocer la existencia de otros dioses. De hecho, ¿cuál es uno del primer mandamiento? De no tendrás otros dioses delante de mí. Hay otros dioses, claro, pero tú adórame a mí, porque yo soy el Dios de tu pueblo. Ajá. Igual que los de Amón tienen a otro dios y los de la Transjordania tienen a otro y estos a otro, pero yo soy el tuyo. De hecho, solamente en ese contexto cobra auténtico significado la idea del pueblo elegido. Ajá. El pueblo elegido no es porque sean especiales entre todos los pueblos de la tierra, sino porque es el pueblo al que su Dios ha elegido. Y cada pueblo tenía un Dios que los había elegido a ellos. Claro, todos son pueblos elegidos porque cada Dios elige a su pueblo. Lo que pasa es que los judeanos hacen un salto teológico que realmente cambia la historia de la humanidad completamente, que es en el siglo VI a.C., cuando son conquistados por Nabucodonosor. En ese momento, hasta ese momento, toda la historia religiosa del Antiguo Oriente Próximo implicaba que cuando un pueblo era derrotado por otro, era que el dios del vencedor era superior al dios del vencido. Y aquí no, aquí los judeanos se vinieron arriba y consideraron que no es que Yahvé hubiera sido derrotado por Marduk, es que Marduk no estaba y había sido el propio Yahvé el que había utilizado a los babilónicos para castigar a los israelitas. Y entonces este pensamiento va a cambiarlo todo, porque si un dios de un pueblo es capaz de utilizar a otro pueblo, eso implica que tiene dominio sobre el otro pueblo. Y con la historia que tienen los israelitas de que han estado, que si otros pueblos cananeos, que si los asirios, que si los babilónicos, que si los egipcios, que si los persas, que si los griegos, si todo se va interpretando en esa misma línea, se va descubriendo que, oye, resulta que de repente Yahvé puede dominar a todos los pueblos con los que entramos en contacto para castigarnos a nosotros, porque lo hacemos mal, porque hemos incumplido el contrato que teníamos. Entonces es como un jefe, ¿no? Que nos deja sin empleo y sueldo. Entonces nos manda aquí un castigo. Y entonces así se va fraguando en un proceso muy lento la idea de que efectivamente es un Dios universal y la culminación está en el relato de la creación. Dios crea el mundo
porque hasta ese momento cada una de las cosas que había en el mundo eran divinidades distintas, los sistemas politeístas. De cierta manera, eso es una especie como de manipulación que se ejerce a lo largo para hacerle entender a ese pueblo que Dios tiene el control de los otros pueblos y de los otros dioses. Sí, o sea, es una lectura teológica, en clave teológica, porque también en aquella época lo religioso y lo profano iban disolublemente unidos, o sea, no se hacía diferenciación. Y entonces, para los acontecimientos históricos se tenía que buscar siempre una explicación teológica. Y esa es la explicación que surge en ese momento. El no caer en la idea de que Yahvé es más débil que otro Dios, sino que Yahvé utiliza a todos los demás pueblos y así explicaban ese acontecimiento histórico en particular. Entonces, claro, es muy interesante. A lo mejor no hay tanto una idea de manipulación, que es también un concepto muy moderno, sino que simplemente la conciencia del pueblo, sobre todo para superar el trauma, porque hay que recordar que Nabucodonosor se carga el templo, que el templo para un judeano era lo más, porque era el lugar, el único sitio en el que Dios habitaba con su pueblo. Cuando eso fue destruido, Dios se separa del pueblo. Y de hecho, a día de hoy, Dios sigue separado del pueblo porque no hay templo. Y entonces, claro, eso fue tan traumático, la destrucción del primer templo, que había que intentar explicarlo de alguna manera. Y la explicación que encontraron fue esa, que habían incumplido el contrato que habían firmado con él en tiempos de Moisés, e incluso algunos lo retrotraían hasta los tiempos de Abraham, y que por lo tanto eso es lo que les había ocurrido. Y entonces, precisamente siendo además conscientes de, pero bueno, es que nosotros hemos estado en principio cumpliendo la ley desde los tiempos de Josías, que tampoco había pasado demasiado tiempo desde Josías hasta Nabucodonosor. Y entonces dicen, claro, ¿por qué Dios ha castigado esto cumpliendo nosotros la ley? Y entonces llegan a la conclusión de que es que a lo mejor no estábamos cumpliendo la ley creyendo que la cumplíamos. Y entonces a lo mejor hay que revisar la ley y hay que repasarla y hay que actualizarla. Y entonces ahí aparece la maravillosa escuela sacerdotal de Ezequiel en el exilio y sus descendientes, y ya sobre todo el gran Esdras, que tiene ese momentazo absolutamente maravilloso en el libro de Nehemías, en el que se planta en la plaza de Jerusalén y no solamente lee la ley, que eso, pues bueno, normal y bien, sino que la interpreta. Dice, gracias. Claro, porque eso es realmente lo que significaba para un judío la ley. O sea, para un judío la ley es la Torá escrita y la Torá oral. Es decir, ¿qué han dicho nuestros sabios, nuestros filósofos, la gente capaz sobre la ley? ¿Cómo vivir la ley? Y son cosas que van unidas completamente. Nosotros solamente tenemos esto. Un judío solo con esto no hace nada. Dice, bueno, vale, sí, aquí hay un montón de cosas, pero ¿qué hago con esto? Dame todo lo demás, que es el Talmud. Entonces, es que no se puede comprender la religiosidad judía si solamente nos limitamos a una lectura de un texto. Vale, el texto está aquí, pero luego todo el abanico de posibilidades de cómo interpreto yo todo esto y cómo se aplica a mi experiencia vital. Claro. En las escuelas de los judíos, ninguna exégesis estaba completa hasta que no tuviese una aplicación práctica que sirviera a la comunidad. Porque si no, bueno, sí, nos podíamos quedar aquí en que los hijos de Dios y los ángeles y los tronos y no sé qué, pero eso no tenía nada, no tenía ninguna aplicación. Nadie puede vivir solamente con un Dios de lo alto. Ya se intentó hace miles de años y fue una teología que fracasó rotundamente. Está la idea de estas generaciones de dioses, ¿no?, en las mitologías paganas que van luchando unos con otros en generaciones anteriores para ocupar el lugar de poder, ¿no? Encontramos, hablando en Oriente Próximo, en la lucha entre Marduk y Tiamat, pero también lo encontramos en Grecia, por ejemplo, ¿no?, en la titanomaquia, ¿no?, los dioses olímpicos que luchan contra los titanes que a su vez han destronado a Urano, ¿no? Entonces es una concreción cada vez más al mundo físico de la idea de lo divino. Y Urano. Ya que hablamos de estas luchas de dioses, de mitología, las diosas eran sumamente importantes, César, en el mundo antiguo. Hombre, eran primordiales, eran la fertilidad, la fecundidad, lo eran todo. Entonces, sí.
¿Qué ocurre? Que luego de que vemos en toda Mesopotamia, en Egipto, todo el Próximo Oriente Antiguo, tantas diosas principales, primordiales, sentadas ahí en los tronos como consortes de algún dios que es el padre de todos los dioses, ¿qué pasa? Que vemos en la Biblia que hay diosa efectivamente, está Shera, está Nat, está Astarte. ¿Qué pasa? Que luego sale del mapa y queda Yahvé solo. Efectivamente. Claro, eso es otra vez el resultado, ¿no?, del traspaso de sistemas, del politeísta al monoteísta. En el caso de remarcar tantísimo al Yahvé en su parte masculina, es fruto clarísimamente de una concepción de una sociedad patriarcal, como era la semita. Es lógico. O sea, el problema que tiene el Dios único es que, claro, que lo tiene que tener todo, pero si lo tiene todo, tiene que ser masculino y femenino al mismo tiempo. Y en la concepción religiosa es masculino y femenino al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que en la aplicación práctica, al ser una sociedad patriarcal, se va a potenciar mucho más el aspecto masculino que el aspecto femenino. ¿Qué ocurre cuando llega todo el movimiento griego, que sí, vale, religiosamente es politeísta, pero tiene toda una corriente de pensamiento filosófico que a los judíos les va a fascinar? Y entonces, a partir, sobre todo del siglo III a.C., se va a crear ese judaísmo helenista, no tan maravilloso, que es la mezcla de la teología judía con la filosofía griega. Y entonces ahí va a empezar a coger cada vez más fuerza la idea de la sabiduría divina, ¿no? Que la sabiduría divina cada vez se va a ir hasta personificando, que esto es muy interesante. En lugar de sublimarse y no servir a un acercamiento politeísta, que prácticamente ocurre casi todo lo contrario. Hay una idea dual. De hecho, en los proverbios, y ya sobre todo en el libro de sabiduría, se habla de que la sabiduría está al lado de Yahvé ayudándole a crear el mundo. Proverbios 8. Efectivamente. Entonces, es esa idea de la parte femenina de la divinidad que se continúa manifestando necesariamente, porque es que la humanidad es masculina y es femenina. Entonces, otra vez son las fluctuaciones históricas, ¿no?, de cómo pesa más un valor masculino que desgraciadamente en el mundo cristiano hemos asimilado tan fuertemente, en gran parte por culpa de la iconografía cristiana, que vinculó a ese Dios judío que no tiene forma. No. Esto es importante, no tiene forma, le hemos vinculado con la imagen del dios Zeus, o Júpiter, del Imperio Romano. Entonces, claro, la iconografía hace mucho daño porque si se convierte en un ídolo, es decir, si la imagen no sirve para llevarnos al plano imaginal, para llevarnos al plano simbólico, para algo que nos permite efectivamente conectar con lo trascendente y nos quedamos solamente en lo que nos aparece en la imagen, pues efectivamente pensamos que Dios es un señor mayor. Un señor. No. Los judíos, los cristianos y los musulmanes tienen clarísimo, los más cercanos a ese círculo interno, ese círculo más esotérico en el sentido original de la palabra, lo más íntimo, lo más cercano a la esencia pura de lo que es la sacralidad, la divinidad, tienen clarísimo que es masculino y femenino a la vez y que los trasciende. Necesariamente, por su propia definición de lo divino. Entonces, claro, ahora nuestra tarea es recuperar esa tradición femenina, no en un sistema politeísta, porque ya nadie maneja un sistema politeísta, y yo creo que en muchas cosas nos iría mejor si tuviéramos un sistema politeísta, pero como no lo tenemos y nos tenemos que mover en un sistema monoteísta, hay que aceptar el sistema monoteísta con todas sus consecuencias. Es decir, la relación con lo divino es masculina y femenina, necesariamente. Hace un par de días tuve una entrevista con una filóloga de la Complutense, la doctora Guadalupe Ceja, y hablábamos este tema de la sabiduría, de las diosas semitas y todo eso, y te voy a leer la misma nota a pie de página que le leí a ella respecto de una Biblia cristiana y su interpretación de Proverbios 8. Dice, sabiduría, aquí se presenta no como algo, sino como alguien, no como concepto, sino como persona. El trazo bíblico exhibe con claridad que esa persona, el árbol de la vida, no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Sí, no me Esas sorprende. interpretaciones son dañinas. No puedes ver a Jesucristo en Proverbios 8. Efectivamente. Claro, pero ahí está el problema de limitarnos solamente a esa lectura cristiana, que es
como lo hemos hecho, pero claro, de esto ya ha advertido también el propio Papa Francisco, y ya se habló en el Concilio Vaticano II de que el mundo cristiano necesita urgentemente reconectar con el judaísmo. Necesariamente, porque si no se sabe judaísmo, no se puede entender el cristianismo, con ninguna circunstancia. O sea, es una relectura cristiana, pero no es el sentido original del texto. ¿Qué ocurre? Que las primeras comunidades cristianas también por necesidad, al ver que Jesús no regresaba y que tardaba en volver, decía, bueno, pues habrá que hacer algo mientras. Y ese hacer algo mientras pasa por reinterpretar toda la vida y toda la figura de Jesús y empezar a construir algo sólido, es decir, una nueva religión, que se va a ir poco a poco separando del judaísmo y además muy inteligentemente como una cuestión política, no religiosa, porque el Dios es el mismo, los cristianos siguen yendo a las sinagogas, la teología es la misma, todo es lo mismo, pero es por una cuestión política. Los judíos acaban de perder una guerra contra Roma y los cristianos no quieren que los romanos les metan en el mismo saco que a los judíos, que han sido duramente castigados. Entonces tienen que hacer, no, los judíos por un lado y nosotros por el otro. Y entonces es ahí cuando se va desgajando y se va dando toda una relectura y toda una reinterpretación. Es decir, es que esto en realidad hablaba de nosotros. Claro, es normal que los judíos se cabren tanto con esto. ¿Qué dice usted? Siguiendo con la mitología, que nos desviamos mucho pasando, es que está muy interesante, esta charla está muy interesante. ¿Qué otros relatos mitológicos encontramos en la Biblia hebrea? Pues mira, antes que has sacado el tema del árbol, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, y además quiero vincularlo también con esto de la importancia de conocer las palabras, ¿no? En hebreo, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el Etz Da'at Tovra, casi nada, es interesante porque esa palabra última, vra, que significa mal en hebreo, resulta que San Jerónimo, con este tema de las traducciones que hablábamos, ¿no? La coge en el 382 y la traduce al latín malum. Y malum tiene la peculiaridad de que se traduce tanto como malo como por manzana. Y entonces la gente empieza a hacer esa asociación y por eso a día de hoy también hay millones de personas, de hecho prácticamente todos, que consideran que Adán y Eva comen una manzana, pero no. El Génesis no habla de una manzana, habla de ese fruto que no es ningún fruto específico, ¿no? Entonces, la idea de las palabras y de la importancia, y esta idea también de la creación del hombre, ¿no? Hemos hablado antes de la creación del mundo, de un Dios que aparece representado sobre todos los elementos del cosmos y aparece creándolos a través de la palabra, algo muy digno que también hace el dios Ptah en Egipto. Pero que es también curioso porque en otros pasajes de las Escrituras podemos ver que la cosa no fue tan pacífica, que la creación del mundo tuvo un poquito más de movimiento. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, al capítulo 27, al propio libro de Job, en el capítulo 3, e incluso también a los Salmos, en el 74, nos encontramos que hay todavía restos, que hay vestigios de una mitología anterior israelita, que habla de que Dios no crea precisamente el mundo a través de la palabra, sino a través de un combate. Como efectivamente Marduk también. Sobre todo porque hay que recordar que ese mito aparece después del cautiverio en Babilonia, es decir, cuando los israelitas se han empapado de todo. Han absorbido todo, exacto, todo. Claro. Entonces ahí aparece no Tiamat, pero sí aparece el famoso Leviatán. Leviatán, que es similar efectivamente a la Tiamat babilónica o al Lotán ugarítico, ¿no? Entonces, esos textos se refieren a un combate entre Yahvé y Leviatán en los tres tiempos. Isaías habla en pasado, Job habla en presente y Salmos habla en futuro. Es decir, esa lucha no es algo que ocurriese un momento allí lejano a través de los milenios, como decíamos antes. Los mitos de la creación están sucediendo constantemente. Y así va a suceder hasta el final de los tiempos. ¿Qué ocurre en Egipto?
El combate eterno entre el dios Ra y Apep, cada noche en la Duat. Es una lucha constante. Pues Yahvé y Leviatán es lo mismo, la figura divina que está representando el orden, la ley cósmica, aquello que hace que todas las cosas funcionen, que está en constante lucha con el caos, que es esa serpiente amenazante, ¿no? Entonces, ese mito de la creación del mundo que encontramos en Génesis, pues es una actualización, otra vez, a un sistema monoteísta de un mito politeísta. Que hay que buscarlo, que hay que encontrar retazos en otros textos, porque en el propio Génesis no te lo van a poner, pero se adivina en otros pasajes, ¿no? Porque efectivamente se ha contenido. De hecho, también esa misma idea incluso del agua, ¿no? Lo que Leviatán, la gran serpiente del mar, el gran dragón del mar. El propio Génesis dice que el Espíritu de Dios, el Ruaj Elohim, revoloteaba sobre el abismo de las aguas, ¿no? Esa expresión, por cierto, el abismo de las aguas, que representa etimológicamente a la diosa Namu, ya que hablábamos antes de las diosas, ¿no? Namu es esa diosa madre serpiente de la civilización sumeria. Entonces, claro, son muchas las referencias de mitología de Egipto, de la tierra de Canaán, de Babilonia, etc. ¿no? La propia idea de la creación del hombre, que me encanta, esas dos versiones que hay en Génesis, que nos hemos quedado, maldita sea la gracia, con la idea de que no es que a Adán le saca una costilla y a partir de esa costilla hace a Eva. No, primero hay dos versiones de la creación del hombre que están solapadas la una a la otra, lo cual es muy interesante, porque claro, cuando uno lo lee, dice, pero no les había creado ya, ¿cómo es que les crea aquí otra vez? Claro, y eso genera la interpretación que la primera creación es Lilith, y Lilith, la claro, rebelde, desobediente, que no quiso claro, pero eso, someterse. fíjate, eso es una lectura que se hace en tiempos muy posteriores. Ajá, exacto. Entonces, claro, tratando de explicar por qué hay dos creaciones. Claro, intentando, ¿no? Como subsanar un poco la contradicción. Dice, bueno, pues es que era otra. Dice, no. Eso es una lectura tardía. El momento cuando se escriben y se ponen ahí en el 450 es porque, dependiendo de las circunstancias, hay que leer una o hay que leer otra, pero tenemos que tener las dos, porque las dos responden a cosas distintas y muy interesantes las dos. Es curioso porque la primera que leemos es la versión más tardía, cronológicamente, es la última que se redacta. La más antigua es la que aparece en Génesis 2, mientras que Génesis 1 es la que se redacta más tarde. Y en esta versión más tardía, pero que leemos primero, Adán es presentado como un andrógino. Hombre y mujer los creó. Pero ¿qué pasa cuando en hebreo no es los creó, sino lo creó? Entonces la cosa cambia y mucho. Y mucho más cambia cuando descubrimos que la palabra Adam en hebreo significa hombre en el sentido de ser humano. De humanidad, claro. Exacto. Efectivamente. Lo mismo que ocurre en griego con las palabras aner, que es varón, y anthropos, que es ser humano. Ambas se traducen como hombre, pero con significados muy distintos. Entonces, en hebreo, Adam es entendido hombre como ser humano, mientras que varón es ish. Entonces ya lo dice Génesis 2 en este caso, hablando de Eva, dice, fue llamada varona, es decir, Isha, porque del varón, del Ish, fue tomada. Es decir, que en el mito más antiguo, Adán no es sino Ish, mientras que en el mito más reciente, Adán es el ser humano en toda su plenitud. Es el andrógino del que habla Platón, es el Purusa que aparece en el Rig Veda, ¿no? En cambio, en Génesis 2, que es la versión más antigua, la ya vista, Yahvé crea primero a Adán como un Ish, es verdad, pero no lo hace ya con la palabra, como había hecho en Génesis 1, sino que lo hace con las manos, ¿no? Como un alfarero. Como hace Festos en Grecia, como hace el dios Hnum en Egipto, como hace la diosa Nuwa en China. Y entonces primero crea al varón. Y luego crea a los animales, a los que Adán va poniendo nombre, y por lo tanto Adán se convierte en copartícipe de la creación, porque en el mundo mesopotámico y semita una cosa no existe hasta que no tiene nombre, como nos dice el Enuma Elis. Y finalmente Yahvé crea a la mujer a partir de esa costilla. En el hebreo original la palabra es tsela, y en todas las partes del texto de la Biblia donde aparece esa palabra, tsela, se traduce como lateral, excepto aquí, en este caso concreto.
En este caso se traduce solamente como costilla. ¿Por qué? Pues se dice que se tradujo así en relación con lo que dice Adán cuando ve a Eva, que dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y además es verdad que tzela está relacionado con la palabra tzala, que significa curva. Y entonces se hizo la asociación y dijo, vale, pues un hueso curvo, el lateral, pues la costilla. Parece tonto, pero anda que no ha dado de sí esta lectura de que Eva, y por lo tanto la mujer, es considerada un apéndice del hombre. Ni muchísimo menos. O sea, en un estadio tan antiguo de religiosidad como es este, Eva es presentada exactamente igual que Adán. Entonces, ¿qué tenemos? Si no entendemos nada de los idiomas originales en los cuales fueron escritos, o sea, hebreo, arameo, griego, en este caso el hebreo, que estamos hablando de la creación, Génesis, si a eso le sumas que no entendemos nada de historia antigua, de las primeras civilizaciones, cuando lees la traducción no comprendes nada. No comprendes la riqueza de a lo que apuntaba ese relato. Efectivamente. Y el contenido histórico, muchas veces, que además también estamos obsesionados con la historia, es fundamental conocerlo y entenderlo y ver cómo se van desarrollando estos textos en la historia, a qué necesidades responden concretas, y luego también ser capaz de ver más allá del propio texto. Es decir, ¿qué quiere decir el texto? No perder de vista precisamente que es un mito y por lo tanto está ubicado en una eternidad y por lo tanto siempre va a pretender transmitir una verdad trascendente, porque es poesía. Porque esto seguramente originalmente se compuso en verso. Entonces, claro, de hecho, bueno, hasta los salmos que son de lo más antiguo que hay de testimonio textual bíblico, los salmos más antiguos, claro, se cantaban y se bailaban. La canción del mar que aparece en Éxodo, también muy antigua, se cantaba y se bailaba. El canto de Débora, de Jueces, se cantaba y se bailaba. Es poesía, es arte, es algo que requiere una interpretación que apunta a la esencia espiritual del ser humano y por lo tanto en ningún caso, bajo ninguna circunstancia puede ser una herramienta de dominio, de sometimiento, de control, de cerrazón. Pero si realmente lo consideramos la palabra de Dios, está hablando al corazón de la humanidad. Entonces, la construcción que tenemos a día de hoy de Dios y que necesitamos a día de hoy de Dios es precisamente algo que apele a nuestra humanidad más íntima, porque así es como fueron concebidos los distintos textos, porque respondían a su humanidad más íntima en unas circunstancias muy concretas. Y eso es lo que hay que estar constantemente recuperando. O sea, esto no es solamente una cuestión de viejos, ¿no? Ya lo hemos dicho, esto es más que historia. O sea, conocer la historia de esto es importante, pero también es importante saber leerlo correctamente y entender que nunca un símbolo se puede dar por definitivamente sabido, por definitivamente comprendido, aprendido. Es imposible. Ningún mito, ni del entorno semita, ni del griego, ni del egipcio, ni de nada, de ninguna civilización. ¿Por qué estamos tú y yo hoy aquí hablando sobre este tipo de cosas? Porque siempre hay algo que decir, porque siempre ese terreno mítico, maravilloso, poético, nos llama tan poderosamente la atención por eso, porque somos un 50% de eso, somos artísticos, somos metafóricos, somos trascendentes, ¿no? Apelamos a algo que está más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras circunstancias, ¿no? Hoy que se habla tanto de la felicidad y la autorrealización y todo ello, bueno, ese es el anhelo que ha tenido siempre el ser humano para intentar conectar con eso que no comprende, con el mysterium tremendum, ¿no? Y esta es la manera que ha tenido la humanidad de ir relacionándose con eso. Exacto. Claro, eso hay que entenderlo. Ojalá toda la gente de tu edad tuviera todo esto súper claro. En serio, que sería maravilloso, porque me toca en las redes sociales encontrarme con gente de tu edad donde quieres hablar estos temas de Biblia y te dicen, no, si Dios lo inspiró, Dios lo dijo, es así y punto. Y no me vienes con tu blasfemia y tu apostasía. Y de verdad que
me gustaría que toda la gente pudiese quitarse esa religiosidad o esa tradición que te han pasado de familia en familia, generación en generación, y poder ver estas riquezas que tú logras ver cuando puedes ver la Biblia y cuando puedes entender relatos más antiguos a la Biblia. Y es sano, es totalmente sano, y entenderlo y estudiarlo está bien y es lo que todos debiésemos hacer. Desde luego. Yo por eso sí, o sea, soy un gran defensor de la enseñanza de la religión en la educación reglada, pero de la enseñanza de la religión, no catequesis. No Claro. tiene que ser lo mismo, que es lo que muchas veces ocurre, de hecho en la mayoría de los casos. O sea, catequesis y clase de religión es lo mismo y no debe serlo. O sea, Claro. catequesis tiene que estar enfocada a un crecimiento espiritual de alguien que ha sentido esa llamada de la fe, que está perfecto y que es muy respetable como crecimiento personal, pero efectivamente la educación reglada, que es para todos, son este tipo de cosas lo que hay que entender porque es una parte fundamental de nuestra cultura. Es que sin Claro. esto no entendemos cosas de filosofía, no entendemos cosas de arte, no entendemos cosas de música, no Ujú. entendemos cosas de literatura, no entendemos cosas de historia. Es decir, nos perdemos tantísimo que, Ujú. que a veces asusta. Dice, entonces, Sí. claro, ¿qué vamos a dejarlo en manos de una lectura tan limitada que no va a ninguna parte? Porque es un movimiento de resistencia que está llamado a extinguirse necesariamente, porque esos tiempos ya pasaron. Entonces, ganas de aferrarse a una época en la que efectivamente esto era palabra de Dios, punto final, se acabó, Ajá. o si realmente somos conscientes, plenamente conscientes de que esto merece la pena ser estudiado y merece la pena ser transmitido siempre evitando un dogmatismo, Ujú. sino simplemente dándolo a conocer como un producto cultural humano, además de los más excelsos, que ha inspirado a tantísimos otros en todas las áreas del conocimiento, pues yo creo que es algo por lo que merece la pena luchar y que merece la pena efectivamente divulgarlo y darlo a conocer. Pero Exacto. nada de esto, o sea, desde una perspectiva confesional, pues oye, si hay alguien que consigue separarlo y decir, yo creo esto por un lado, pero oye, las evidencias de arqueólogos, lingüistas, filólogos, etcétera, etcétera, historiadores me dicen otra cosa, pues oye, habrá que ir por ahí, ¿no? Es el principio de acomodación de San Agustín. San Agustín, que ya en el siglo V lo decía. Dice, si la Biblia, si tú lees la Biblia y ves que contradice algo que te está diciendo la evidencia, vuelve a leer la Biblia, porque la has interpretado mal. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia. Es él el que lo está diciendo, no es un loco hereje que haya por ahí. O sea, es él el que ya lo tenía clarísimo. Dice, no, no vayas por ahí. Dice, está claro que si la Biblia dice una cosa y tú con tu razón, con tus sentidos, si todo te dice que eso no es así, vuelve a leerla. Dale una relectura, dale una vuelta, porque es evidente que te estás equivocando en tu lectura. Esto de pretender comprender lo que Dios quiso decir aquí también es una cuestión de orgullo, también de engreimiento, de no, es que yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios piensa, yo Dios sé me lo que habla, Dios... Dios me lo dice. Claro, pero si estamos hablando de lo absoluto, en lo absoluto nadie tiene la verdad. Entonces, no lo veas como, no, yo solamente poseo la verdad. Míralo como yo he llegado hasta aquí y estoy siguiendo implicándome en esta vía. Y cuanto más profundamente de corazón y de mente recorres esa vía, más fácilmente reconocer las vías de los demás. Porque Claro. todas van hacia ese mismo punto, que es lo inefable, lo trascendente, lo que la mística judía va a denominar el Ein Sof, que es lo infinito. ¿Cómo vamos a comprender lo infinito? No puede ser. Entonces nos tenemos que acercar a ello pues desde distintas perspectivas. Entonces, ¿no será mejor que caminemos todos juntos, cada uno aportando su punto de vista hacia una realidad poliédrica, que no el pensar que yo estoy aquí directamente inspirado y que ya lo conozco todo y lo sé todo? Pues mira, Exacto. es un griego te diría que eso es la hibris, eso es la soberbia, que es el único pecado que existía en el mundo clásico. Acá en Chile la educación es semejante a lo que estabas tú contando. Acá el colegio es católico, religión católica. Si el colegio es evangélico, religión evangélica.
Y ahí tienen a los niños adoctrinándolos y incluso los exámenes son un asco. Mi hija estuvo un tiempo en colegio católico y también estuvo otro tiempo en colegio evangélico. En mi tiempo de que salgo de la religión y ella comienza a aprender muchas cosas, en un examen le preguntan que qué es la Trinidad. La profesora esperaba por respuesta Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mi hija contesta que es una doctrina inventada en los concilios católicos. Malo, le puso malo. Le dijo que eso era incorrecto. Entonces, ella me dijo, yo no quiero seguir esas clases de religión porque no aprendo nada. Aprendo más en casa escuchando lo que me cuentas de las religiones. Normal. Y eso es lo que me gustaría que en Chile que hubiese también. Si les van a enseñar religión, enséñenle las religiones. No los adoctrinen a una. Todas las religiones, y los niños crecerían de otra manera, comprendiendo el comienzo de todo. O sea, esto da para un tema muy profundo y entretenido. No tendrían niños aburridos en la sala. Efectivamente. Claro, y además hoy con lo que comentábamos antes, que en cualquier momento un compañero de clase puede ser musulmán. Y entonces, si tú solamente sabes del Islam lo que oyes en los telediarios, madre mía, claro. ¿Cómo vas? Perdidísimo. Sí. ¿No? Entonces, claro, puede tener un amigo que de repente esté en India y que diga, no, oye, que sea lo que nosotros llamamos hindú, ¿no? Brahmanista, por ejemplo, ¿no? O que siga la doctrina del Tantra, por ejemplo. Y entonces, claro, hombre, sí, si te animas a hablar con él y tienes la suerte de tener una mente libre de prejuicios, pues oye, es lo mejor, contacto directo. Pero si tienes la mala suerte de que efectivamente has estado siendo inculcado de que no. Ustedes no hagan caso, como decía el otro día un sacerdote en la misa que estaba viendo mi abuela, decía, ustedes no hagan caso que les van a decir que hay otras religiones por ahí, pero ustedes ni caso. El catolicismo es la buena, es la auténtica. Pues claro, así mal vamos. Muy mal, exacto. Y bueno, para ir finalizando, tú das clases, tú tienes estos cursos online que comentabas en un principio, César, enfocados a la mitología, la Biblia, o sea, son clases buenísimas. Ya estás en una, ¿cierto? Ya estás dando. Sí, efectivamente. O sea, y me las perdí. Bueno, también es verdad que son clases de libre seguimiento, porque yo entiendo que con todo el tema de la pandemia, el tema laboral, los horarios, etcétera, es todo muy caótico. Y entonces yo no quería seguir tampoco un orden demasiado estricto con tema de horarios de clases. Entonces las clases permanecen grabadas. Cada vez que las doy, se graba la clase de tal manera que una persona pueda acceder a ellas en cualquier momento del año, cuando quiera, cuando pueda. Entonces, lo que se hace es comprarlas por paquetes, ¿no? Está dividido en trimestres, entonces se compra por paquetes o puede comprar el curso entero si está interesado. Y entonces yo lo que hago es enviarle todo el material, les envío el vídeo de la clase, las imágenes que se utilizan en la clase y el audio de la clase. Entonces estoy a tiempo de estudiar todavía. Sí, cuando quieras. Efectivamente. Entonces sí, o sea, los vídeos están disponibles durante un año, desde el momento en el que se envían, pero las imágenes y el audio ya son para siempre. Eso ya se queda un alumno. Y entonces eso permite que efectivamente ya cada uno pueda gestionarse el tiempo como buenamente quiera y entonces pueda ir accediendo a los contenidos al ritmo que le parezca. Entonces, cada X tiempo tenemos una reunión en directo por Zoom y entonces donde ponemos en común pues las dudas, las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de todo el curso. ¿Por qué es eso? Porque hay gente que a lo mejor está viendo pues el tema del simbolismo de la serpiente y hay otros que están viendo el tema de los apocalipsis, ¿no? Entonces nos reunimos todos y a lo mejor pues eso, uno pregunta una de la serpiente, otro pregunta una cosa de los apocalipsis y se pone todos en común. Entonces, incluye ¿qué temática? ¿Qué temas pasas ahí? Bueno, pues los dos cursos de la mitología comparada, uno de Occidente, otro de Oriente. En el de Occidente se ven las culturas de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma y las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam. Y entonces, en la de Oriente se ven India, China y Japón. También un poquito de religiones mesoamericanas, sobre todo de mayas y mexicas, y de Europa septentrional, que son celtas y nórdicos.
Y entonces en esos dos cursos los temas mitológicos son los mismos. Se va desde la concepción del mundo, es decir, los mitos de la creación, hasta el fin del mundo, los apocalipsis. Y entonces se pasa por la creación del mundo, la creación de la humanidad, el mito de la creación del hombre, el simbolismo de la serpiente, los mitos del diluvio, también los mitos sobre los gigantes, el viaje del héroe, el concepto del viaje del héroe, los viajes heroicos, las distintos tipos de heroicidad que hay en las distintas culturas. Si se habla de héroes hay que hablar, por supuesto, de los rivales, por lo tanto también vemos esas figuras antagónicas, ¿no? Siempre los enemigos que tienen que ir derrotando a los héroes. Y de entre todos esos héroes, en cada tradición siempre hay uno que destaca, y entonces es la figura del Mesías. El Mesías, lógicamente, entendido en un significado muy amplio, porque estrictamente ya sabemos que solamente se puede hablar de Mesías dentro de la tradición abrámica. Pero haciéndolo extensivo, hay figuras en las mitologías que tienen valores comunes con lo que entendemos nosotros a nivel mesiánico. Entonces, se habla de esa figura en cada una de esas civilizaciones y también, por supuesto, de su contraparte, de la otra cara de la moneda, que es lo que los hebreos llaman el Saitán, ¿no? El Satán. Los árabes el Saitán, nosotros Satanás, el diablo, el maligno, la idea del mal, ¿no? Cómo se manifiesta en cada civilización también. Luego el tema del alma, el tema de la muerte y el tema del más allá y los orígenes de la religión. Y finalmente pasamos de esa muerte individual a la muerte colectiva, la renovación colectiva, que son los apocalipsis, el final de los tiempos. Entonces esos son un poco los temas que se van trabajando, divididos pues eso, en trimestres, son un total de 19 clases, en los casos de los cursos de mitología, y ya te digo, o sea, van desde el principio hasta el final y vuelta a empezar, claro, porque ningún apocalipsis en ninguna cultura pagana es punto final, se acabó, siempre es un nuevo comienzo, un reinicio. Y en el caso de la historia de la Biblia, pues es ese, el análisis histórico, cómo se van construyendo históricamente, precisamente con lo que hemos hablado un poquito hoy, cómo se van a lo largo de los siglos construyendo cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, este mismo miércoles, es decir, mañana ya, empezamos con el bloque de los libros poéticos y sapienciales. O sea, vamos a empezar a trabajar sobre el libro de Job. Y entonces eso, vemos pues cuándo se escribe cada libro, quién lo escribe, por qué lo escribe, cómo está dividido el libro, qué intención tiene, qué transmite tanto históricamente como espiritualmente. Y entonces vamos haciendo eso, un análisis no demasiado pormenorizado, es un poco lo básico así en general, pero que busca mostrar un poco el desarrollo de la religión israelita. Entonces, claro, ahora pues vamos en la parte del Antiguo Testamento, pues es cómo va avanzando el judaísmo, las distintas concepciones que tiene de Dios, cuándo aparece la idea de los ángeles en toda esta historia, ese concepto también de la reencarnación, perdóname, de la resurrección, cuándo ocurre, ¿no? Entonces toda la historia del pueblo de Israel, desde esa época tribal de pastores hasta la revuelta de los macabeos. Entonces vamos viendo todo eso. Entonces, ¿no? Y eso tu sí, manera con tanta pasión que lo cuentas y lo explicas es buenísimo, de verdad. sí, la verdad es que me encanta. O sea, yo, vamos, con algunas reuniones que hacemos bien de preguntas y respuestas o bien clases de ampliación del tema bíblico, yo es que de verdad digo, si me dais cuerda y no me ponéis un tope, pues yo aquí no paro, ¿eh? O sea, voy, sigo y nos tiramos aquí hasta mañana. O sea, por favor, parad. Y sin agua, porque no toma ni agüita. No, nada. O sea, es que no, ni me he enterado, vamos. O sea, de hecho, ya veo la hora que es y se me ha pasado volando. Sí, O sea a mí que... igual. Ni aunque saliera humo por la puerta de atrás, seguiría ahí de... Aquí como los músicos del Titanic hasta el final. Bueno, César, entonces nos despedimos. De verdad que yo me quedo feliz de haberte conocido, de haber hecho esta entrevista, porque de verdad que eres fascinante. Escucharte hablar de estos temas es fascinante. Así que pronto tenemos que grabar nuevamente algo para la gente. Cuando tú quieras, o sea, me ha encantado también conocerte, también te felicito muchísimo por la labor que haces porque me parece fundamental, o sea, la gente a la que invitas al canal, que habla, porque realmente es importante, ¿no? Ahora que contamos con estas nuevas tecnologías, ¿no? De que ya no hace falta leerse voluminosos tratados, etcétera, Sí. sino que está al alcance de un clic, realmente merece la pena y haces un fantástico trabajo. Muchas gracias. Con todos tus invitados. Así que nos despedimos de los amigos y tú y yo Claro, seguimos ahí hablando por WhatsApp para ponernos de acuerdo.
Perfecto, será un honor y un placer. Adiós. Gracias.